El centro de convenciones de Austin fue un espectáculo de ostentación y glamour esta noche para TechCon, el evento de tecnología premier del año. Me alisé el vestido de cóctel de color burdeos profundo mientras esperaba que Derek se uniera a mí después de mezclarme con inversionistas. Mi esposo había estado promocionando activamente sus nuevos datos empresariales. Empresa. Seguridad Cyphers Shield a capitalistas de riesgo aquí al otro lado del salón lleno de gente. Vi a Derek enfrascado en una intensa discusión con Cassidy Wells, una de sus empleadas. Sabía que depositaba mucha confianza en la joven desarrolladora de software, pero su lenguaje corporal parecía demasiado familiar. Ella se mantuvo completamente firme. Demasiado cerca, prácticamente susurrándole. Oído con sus dedos persistiendo en su antebrazo, un nudo retorcido en mi estómago necesitando un poco de aire. Me abrí camino entre la multitud hacia el balcón al aire libre mientras pasaba junto a ellos. Las palabras de Cassidy me congelaron en seco odio. Teniendo que escabullirme así, murmuró en voz baja. Derek miró a su alrededor. De responder en voz baja, es solo hasta que pueda limpiar este desastre con Amelia. Mi corazón latió con fuerza mientras su significado me invadía en oleadas de incredulidad y comprensión repugnante. Tropecé afuera, luchando por recuperar el aliento. El aire fresco de la noche me proporcionó poco alivio. Oye, ¿estás bien? Una voz familiar atravesó mis días. Se paró a mi lado, sus gafas de montura gruesa iluminadas por el brillante horizonte de la ciudad. Creo que Derek me está engañando. Me las arreglé para asfixiarme. Escuché las palabras sintiéndolas desgarrar mi pecho. Vince me abrazó con fuerza. Lamento mucho lo que pasó, estabilizándome. Conté el intercambio que había escuchado entre Derek y Cassidy. Rostro de Vince se contrajo con ira mientras la gravedad de la situación se hundía. En ese bastardo, después de todo lo que has sacrificado para apoyar su carrera, su voz destilaba desdén. Necesitamos reunir pruebas y derribar esa bola de baba. Asentí con los puños cerrados con determinación. El engaño de Derek había destrozado mi mundo, pero negué a ser una víctima si él. Pensé que caería sin luchar. Estaba gravemente equivocado. Mi mente se aceleró mientras formulaba los primeros pasos de mi plan. Vince, necesito que desenterres todo lo que puedas sobre Cassidy. En cualquier discrepancia financiera en Cyphers Shield, no hay manera de que puedas sostener un asunto y mantener esa startup. Legítimamente considere lo hecho. Vince afirmó resueltamente. Tengo contactos que pueden acceder a todo tipo de registros. Haremos que ese saco mentiroso de la voz de Amelia Derek interrumpa nuestra conversación en voz baja. Ahí estás. He estado buscando por todas partes por ti. Me di vueltas con ira ardiendo cuando me encontré con la mirada preocupada del hombre. El que una vez confié completamente, manteniendo mi expresión neutral en casa. Me siento un poco mal, por supuesto. El bebé Derek me dio un apretón tranquilizador en el brazo mientras nos despedíamos de Vince y nos dirigíamos al ballet. El viaje a casa fue denso, con un silencio plomizo. Miré perdidamente por la ventana, con miedo y furia que se agitaba dentro de mí. La revelación de esta noche había puesto en marcha una serie de eventos que finalmente desenredarían la red de mentiras de Derek. Había destrozado el juramento amoroso que habíamos hecho, violaba la santidad de nuestro matrimonio. Por eso él enfrentaría las consecuencias. Era solo una cuestión de tiempo antes de que verdad cayera sobre él, y cuando lo hiciera estaría lista para abrazar mi nueva libertad, dejando que la balanza de la justicia estuviera únicamente a mi favor. Durante las siguientes semanas mantuve una distancia calculada de Derek. Mis afectos se convirtieron en una gélida indiferencia. Mientras tanto, Vince trabajó incansablemente para descubrir cualquier rastro digital de las fechorías de. Revisé meses de extractos de tarjetas de crédito. Vince me actualizó una noche en su apartamento. Muchas cenas caras. Habitaciones de hotel. Lo que sea. Las características distintivas de un asunto de Taddy. Apreté la mandíbula asqueado, pero no me sorprenden los detalles del repugnante diálogo de Derek con esa zorra de oficina barata. Los ojos de Vince entrecerraron. Pero eso no es lo peor. Encontré algunas discrepancias financieras importantes en Cyphers Shield también, como lo que me incliné hacia adelante. Mi enojo estaba hirviendo. Bien, para empezar, parece que Derek ha estado desviando el dinero de los inversionistas a cuentas no autorizadas bajo su control. Vince comenzó a revisar documentos en su computadora portátil.
también. Una contabilidad cuestionable con respecto a los gastos de nómina y los impuestos. Ese bastardo mentiroso y tramposo. Hice estallar un fuego que me recorrió. Usó mi salario de Teres para ayudar a financiar esa estafa inicial. El engaño de Derek no tenía límites mientras yo dedicaba mi vida a mi puesto de ingeniero de software para llegar. Fin de mes. Él había estado desperdiciando nuestro dinero en thrills y negocios turbios ilícitos. En ese momento sonó el timbre. Vince se tensó reflexivamente antes de levantarse para contestar. Escuché voces apagadas. Antes de que el inconfundible timbre de Derek retumbara desde la entrada, ¿dónde diablos está mi esposa? Me congelé cuando irrumpió en la sala de estar. Incrédula grabada en su rostro. ¿A qué tipo de juegos Twisted estás jugando? Avanzó sobre mí. Derecho sin remordimientos que irradia desde su imponente estructura. He estado evitándome durante semanas y andando con este perdedor. Todo lo que he hecho es proporcionar nuestro futuro con un solo movimiento. Derek golpeó la computadora portátil de la mesa de café. La envió ruidosamente al suelo. Nos vamos a casa ahora mismo. Dentro de mí espetó ante su demostración de dominio. Años de angustia reprimida y rabia detonaron en un torrente explosivo. ¿Cómo te atreves a dispararle dagas a mi pronto exmarido Tou? Me has estado engañando con esa, sonriente de Cassidy que se está gastando millones. Dólares en tu fantasías retorcidas mientras trabajaba hasta el hueso. La expresión de Derek pasó de furia a miedo mientras desataba todo el peso abrasador de mi disgusto. Hemos pasado por Derek. Me niego a casarme con un quitón tan engañoso y moralmente arruinado en los días de tus mentiras y traición. Están sobre su mandíbula C. Mientras yo puntuaba la marea quitándome violentamente mi anillo de bodas golpeándolo contra la pared, Derek retrocedió cualquier rastro de control engreído que se evaporaba de su fachada de intimidación. Estás cometiendo un gran error, Amelia, tartamudeó con voz temblorosa, nadie lo creerá. Tus locas acusaciones te enterraré con mi riqueza e influencia si intentas arruinarme. Coincidí con mirada con una determinación hirviente. No tengo ninguna duda de que tus gastos ridículos y tus finanzas dudosas te enterrarán bastante sin mi ayuda. Dejando un shock, Derek boquiabierto a raíz de la implosión de su vida, la primera fase estaba completa. Había cortado irrevocablemente nuestros lazos y expuesto a Ed su vacío moral, pero esto fue simplemente apertura. El ajuste de cuentas de Salvo Derek estaba muy y yo sería el catalizador. Desmantelar su vida tal como él la conocía, tal como él había desmantelado tan brutalmente la mía en los días posteriores a mi explosiva confrontación con Derek. Sentí una extraña sensación de calma en medio de la agitación. Había destrozado fachada de nuestro matrimonio falso y ahora había reclamado mi dignidad. Ya era hora de pasar a la siguiente fase, desmantelar su vida por completo. Vincent se demostró ser un aliado invaluable. Su eficiencia despiadada en reunir información solo fue igualada por su indignación por la traición de Derek. Una noche llegó a mi departamento luciendo sombrío. Tengo clavo para Derek. Ataúd, afirmó, dejando caer una pesada carpeta manila en el mostrador de mi cocina. Este es un registro de cada llamada, mensaje de texto y correo electrónico entre él y su pequeña amante. Hojeé los documentos. La bilis se elevó ante el gran volumen de comunicaciones escabrosas. Llegaron fotos explícitas. Mensajes eróticos. Reservas de hotel. Las pruebas concluyentes de que el caso Derek había estado arrasando durante meses ante mis ajenas narices. Hay más. Vince continuó sombríamente. Parece que nuestro querido esposo no fue tan discreto al cubrir sus pistas financieras en Cypher Seal. Produjo una serie de hojas de cálculo que detallan las transferencias de fondos de los inversores a una sombría fantasma bajo el control de Derek. Las cifras mostraban millones desfalcados para proporcionar sus depravadas indulgencias con Cassidy. Esa bolsa de basura de mala vida. Estallé ira detonando a través de mí como un infierno. Él puso en peligro toda la startup para financiar su aventura. Vince asintió solemnemente. No solo eso, mintió rotundamente a los empleados sobre la situación financiera de la empresa para mantener la estafa el mayor tiempo posible.
Una ira candente corrió por mis venas. Pensé en todas las veces que Derek me había manipulado y molestado por cuestiones de dinero que desviaban mi dinero ganado con tanto esfuerzo. Ingresos para sostener su doble vida de engaño desenfrenado, ese depredador narcisista maligno. Vi temblar de repugnancia, me robó mi dignidad y autoestima por sus persecuciones criminales egoístas. En ese momento hubo un golpe insistente en la puerta. Vince y yo intercambiamos miradas perplejas. Me moví para contestar, abrí la puerta a una corriente de aire frío y la última persona que esperaba ver a Derek. ¿Qué diablos estás haciendo? Sisé entre dientes. Mi desgraciado exmarido pasó a mi lado y entró en el apartamento. Su expresión era de desesperación y pánico. Necesitamos hablar, suplicó. Sus ojos se movían salvajemente. Esto ha ido demasiado lejos, Amelia. Tienes que detener esta cruzada antes de que sea demasiado tarde para lo que arqueé una ceja, la adrenalina corriendo. Su audacia de tenderme una emboscada, demasiado tarde para que puedas escapar de las consecuencias de tu traición y fraude de Craven. Derek se pasó los dedos por el cabello despeinado, el sudor golpeando su frente. Por favor, la evidencia que has acumulado podría arruinarme, destruir el trabajo de toda mi vida si sale a la luz. Dejé una risa amarga escapara de mis labios. ¿Te refieres al trabajo de toda una vida de mentiras y trampas a la luz del gas, financiadas con el dinero de otras personas? Yo diría que es una ruina bien merecida, ¿no estás de acuerdo? Vince salió de la cocina fulminando con la mirada al hombre patético que teníamos delante. De bronce apareciendo aquí gimiendo por Mercy, escupió ácidamente después de que demoliste el futuro de esta familia sin pensarlo dos veces para mi satisfacción. Derrick retrocedió bajo la reprimenda abrasadora, la máscara de su fachada segura de sí mismo quedó permanentemente destrozada, dejando nada más que el cobarde que había irrevocablemente fracturé mi corazón. No me ante nada para hacerte expiar tu rastro de destrucción. Dije fríamente fijando a mi traicionero exmarido con una mirada inquebrantable. Considera esto como el primer destello del infierno. Voy a hacer llover sobre tu vida destrozada y engañosa. Los hombros de Derek se desplomaron en angustiada derrota mientras la gravedad de su ruina inminente se apoderaba de. Abrió la boca para protestar, luego pareció pensarlo mejor. Con pasos plomizos se giró y salió por la puerta hacia la noche invernal, solo expuesto y preparándose para la inminente tormenta de justicia abrasadora que estaba decidido a desatar apenas unos días. Después del patético intento de Derrick de hacer grava para Mercy, me escapé para enfrentarlo nuevamente. Esta vez en mis términos entré a las oficinas cifradas de S.H.I.E.L.D. con la cabeza en alto a pesar de las miradas sorprendidas de los empleados. ¿Quién me reconoció? El espacio moderno y elegante parecía deberse a la duplicidad de Derek. Pasé directamente por delante del mostrador hacia su oficina de la esquina. Señora, no puede volver allí. Recepcionista nervioso me llamó, pero seguí moviéndome con determinación y abrí su puerta. Miré a mi pronto exmarido Toby con una mirada de puro disgusto. Derrick estaba desplomado en su escritorio. Sombras demacradas bajo sus ojos delatando su falta de sueño. Necesitamos hablar ahora, dije rotundamente. Derek se sobresaltó por mi intrusión y rápidamente recuperó la compostura con expresión indignada. Frunce el ceño. ¿Qué estás haciendo aquí provocando una escena? Amelia, no te hagas la tonta, respondí con vehemencia. Ambos sabemos que tengo pruebas irrefutables de tus reprensibles asuntos y tratos turbios. Aquí por el rabillo del ojo noté una taza de cerámica adornada con la cara de esa tonta insípida de Cassidy, mi sangre. Ante la extraña audacia de usar fondos de la empresa para satisfacer tus retorcidas fantasías con tu pequeña de oficina. Pasé mi brazo por su escritorio enviando la taza y varios archivos al suelo en una cascada de papeles y fragmentos de cerámica. ¿Cómo te atreves? Derek estalló poniéndose de pie y golpeando el escritorio. El puño. Esta es mi empresa y gastaré el dinero. ¿Cómo deseo tu empresa? Arqueé una ceja con desprecio, o debería decir la empresa financiada por inversionistas. He estado engañando despiadadamente durante años para financiar tu patética infidelidad. Mis palabras aterrizaron con un impacto repugnante. La fingida bravuconería de Derek se desmoronó. No tienes pruebas, tartamudeó de manera convincente, recuperando mi teléfono. Saqué los registros incriminatorios.
Vince había reunido las transferencias financieras, los correos electrónicos, los registros de viaje de Surendebes. Con Cassidy observé cómo cada nueva daga de evidencia hundida en la fachada de Derek seguramente me parece una prueba de fraude y apropiación indebida, dije fríamente sosteniendo la pantalla en alto para que vea la montaña de evidencia. Tengo más que suficiente para enterrarte a menos que confieses. Y renunció inmediatamente. El pecho de Derek se agitó con rabia impotente sabiendo que estaba irremediablemente acorralado pasándose las manos por el cabello despeinado. El pánico se deslizó por sus rasgos, perra loca, escupió saliva volando de su mandíbula desquiciada, creo que alguien. Tu histeria melodramática sobre mi reputación. Lo arreglé. Él con una mirada de puro odio manifiesto, la evidencia habla por sí sola, sociópata inmoral, ya he jugado más que suficiente a tus juegos mentales dementes con unos pocos toques. Envié todo el repositorio de archivos al equipo ejecutivo de Cypher Shield y a la junta directiva de Derek. El teléfono se iluminó instantáneamente con una ráfaga de alertas mientras su mundo comenzaba a derrumbarse. No, se coció con incredulidad al ver cómo se desarrollaba el juicio final. No hay forma de escapar de la verdad. Esta vez dije con firmeza ni las consecuencias de tus mentiras y engaños compulsivos en ese momento. Innegablemente claro, la fachada finalmente había destrozado, el engreído narcisista fue reemplazado por una cáscara rota y llorosa de un hombre, su silla chirrió cuando Derek se desplomó en ella, aparentemente desinflándose ante mis ojos. Giré sobre mis talones y saqué mi disgusto eclipsado por la sombría satisfacción. Que se había hecho justicia de manera decisiva, todavía en el fondo no podía evitar. Una sensación persistente de traición desgarradora. El hombre que había amado había construido una vida con el que no era más que un espejismo creado por la codicia y la bancarrota moral, pero al final el mayor engaño fue la mentira que me había permitido creer que el vínculo que una vez compartimos podría alguna vez repararse, ya. No habría penitencia, no habría camino hacia la redención. Su caída fue completa e irrevocable y yo emergería de las cenizas, renaciendo y envalentonado para forjar una furia libre de las ataduras de su depravación después de mi explosiva confrontación con Derek en Cypher Shield. Las fichas de dominó comenzaron a derrumbarse con un impulso despiadado. Los miembros de Junta me bombardearon con solicitudes de detalles sobre las pruebas en su contra. Los inversores gritaban pidiendo respuestas sobre los fondos malversados. Fue entonces cuando supe que necesitaba traer refuerzos, la situación se había intensificado. Más allá de simplemente exponer las fechorías personales de Derrick, todo su imperio estaba al borde de la ruina, recurrí a mi leal Sofía Larson, una brillante litigante corporativa que conocía desde la Facultad de Derecho. Cualquiera podría navegar por el campo minado legal encendido por el malfán de Derek era sustil y brilliance. Esto es una absoluta sopía de Quagmire, murmuró mientras revisaba los registros financieros y de comunicación que detallaban los asuntos de Derek, tanto corporativos como extramatrimoniales. Una mirada intensa, no te equivoques. La evidencia es condenatoria, ese es tu marido. Serpiente está considerando cargos de fraude criminal en múltiples frentes junto con el despido. Asentí con la adrenalina aumentando ante la perspectiva de que Derrick enfrente la máxima devastación por sus transgresiones. Se merece el libro que le arrojen. Quiero que lo pierda todo después. ¿Cómo? Completamente, me traicionó, lo hará. La expresión de Safie se endureció. Vamos a desmantelar sistemáticamente cada fragmento de credibilidad y éxito al que se aferró con tanta arrogancia para facilitar una hoguera legal y que incinerará la reputación de Derek hasta convertirla en cenizas durante los días siguientes. Sofía atacó la junta directiva de Cypher. Con una hoja de ruta meticulosa del engaño y la criminalidad de Derek en conjunto, ella trabajó en conexiones de puerta trasera para canalizar filtraciones sobre sus indiscreciones a los medios de comunicación. Por su parte, Derek se mantuvo aparentemente desafiante, luchó con uñas y dientes para desviar la culpa y restar importancia a la evidencia, pero los legales se estaban cerrando inexorablemente. En su corrupto legado desmoronado por horas observé con perversa satisfacción cómo los titulares castigadores adornaban el rostro de Derek en publicaciones. El magnate tecnológico caía en desgracia en medio de un escándalo sexual y el CEO de Cypher Shield,
Despedido acusado de malversación de fondos se convirtieron en estribillos ineludibles la noche. Que los actos corporativos cayeron oficialmente. Vince y Sofía se unió a mí en mi apartamento para tomar una botella de vino de celebración, nos abrazamos y vitoreamos mientras las imágenes de Derek siendo sacados sin ceremonias de sus oficinas por la seguridad aparecían en las noticias mientras el vino fluía, la catarsis realmente se hundió en mis más cercanos se habían mantenido firmes al lado. Mi lado para desmantelar la otrora encantada vida de mi esposo traidor nos unimos impávidos para desatar la justicia que él merecía, tú lo hiciste, Vince cantó abrazándome fuerte, el bastardo obtuvo exactamente lo que le esperaba en esos tiernos momentos, un sentido profundo de renovación floreció dentro de los grilletes del malfán de Derek ya no me pesaban. Mi historia de traición trágica se había transmutado en una de renacimiento triunfante forjado a partir de los lazos de lealtad inquebrantable. Nunca volvería a ser una víctima. La creencia de mi amigo en mí encendió un nuevo interior. Dispararía uno que consumiría brillantemente cualquier engaño que se a invadir la paz que había reclamado. Esto fue solo el comienzo después del tsunami de humillación que Derek soportó a raíz de su ataque desde Cypher's Shield. Se sintió muy apropiado para Del con una última descarga paralizante. Gran espectáculo para sacar a la tierra cualquier resto de su arruinada reputación. El destino pareció alinearse cuando la Annual Tech Hub de nuestra ciudad tuvo lugar unas semanas más tarde. Fue el escenario perfecto de alto perfil para mostrar la verdadera profundidad de sus engaños de una vez por todas. Todos Vince encabezó los esfuerzos aprovechando las conexiones para garantizar que tanto Derek como su amante Cassidy obtuvieran las codiciadas invitaciones. Los rumores lascivos habían estado los círculos de SW World Intes durante semanas, por lo que su presencia encendió una anticipación febril. Mordieron el anzuelo, ya sea ajenos a The Firestorm Brewing o demasiado arrogantemente desafiante para preste atención a las señales de advertencia en la noche de la gala. Llegué por una discreta entrada trasera, planeando cuidadosamente mi ruinoso gambito final. Un elegante vestido negro. Mi apariencia sería la calma antes de la tormenta. Tomé un respiro fortificante mientras Vince y Sofía se divertían conmigo. En su traje de noche, es hora de que ambos recuerden el plan, asintieron con la cabeza en reconocimiento sombrío de la gravedad de los eventos de esta noche. Claro, esto era más que mera venganza contra Derek, se trataba de una justicia irrefutable y cegadora para todos. Ser testigo, noquearlo, niño Vince. Murmuré con un apretón tranquilizador de mi brazo. Me deslicé en el opulento gran salón de baile, un silencio cayó sobre la multitud cuando me hice visible. Derek estaba cerca del escenario involucrado en lo que parecía ser una discusión con un petulante Cassidy incluso a través de su arrugado smoking. El peso de las últimas semanas claramente habían pasado factura. Caminando hacia el centro de la habitación sentí cientos de miradas inquisitivas escudriñando mis movimientos. Les dejé deleitar sus ojos y mentes para que el ajuste de cuentas viniera golpeando el micrófono. 2 veces me aclaré. Garganta. El sonido atravesó la tensión como un trueno. Disculpen a todos, ¿podrían prestarme atención, por favor? Mi voz sonó con autoridad dominante, silenciando instantáneamente cualquier susurro persistente. Mi nombre es Amelia Archer. Muchos de ustedes probablemente estén familiarizados con las clasificadas relaciones que rodean a mi esposo, el deshonrado Derek Archer, y su fraude criminal. Con infidelidad que involucraba a la mujer a su lado. Cassidy Wells, un murmullo audible recorrió el salón de baile cuando hice un gesto a la pareja paralizada como ciervos ante los faros bajo el foco cada vez más intenso. Bueno, todos esos rumores son ciertos. Y luego algunos se pronunciaron con firmeza sosteniendo una tableta que muestra el de documentación incriminatoria. Este degenerado malversó a sabiendas millones de Cypher's Shield, una empresa fundada con el trabajo y las inversiones de toda esta comunidad para sus propios intereses corruptos. La tensión se hizo espesa mientras los espectadores absorbían el alcance de mis palabras, pero tal vez de manera aún más repulsiva financió una prolongada asunto despreciable con su Cassidy al desviar esos fondos malversados a hoteles de lujo de ISKS y otros TRRS lascivos. Mandíbulas de papel a la multitud. Bebí en cada detalle condenatorio. Fijé a Dark con una mirada abrasadora mientras intentaba débilmente protestar, abriendo y cerrando la boca en feudal consternación, así que dejemos que esta saga ordenada sirva como un ajuste de cuentas.
Contra las fallas morales de la codicia, la infidelidad y la explotación. Proclamé con convicción que este imponente monumento a la decadencia debe implosionar bajo el peso de sus propias iniquidades, como si en Cusafie iniciara la secuencia de vídeo ensamblada a partir del archivos adjuntos, evidencia fotográfica espeluznante, intercambios de correos electrónicos lascivos y estados financieros incriminatorios. Aparecen en las pantallas gigantes del salón de baile para que todos los absorban con puro detalle. Un grito gutural de mortificación resonó cuando Cassidy cayó de rodillas arañando y aferrándose a cualquier dignidad que pudiera salvar. Derek se quedó estupefacto, paralizado por la carnicería de sus repugnantes fechorías materializándose ante él. Estás desquiciado, logró farfullar con las venas que sobresalían de su rostro sonrojado, todavía hilando mentiras para proteger tu ego inflado de aceptar la verdad, repliqué fríamente dando un paso adelante para encontrarme con mi desgraciado adversario cara a cara. Esa tendencia patológica fue tu última perdición. Derek vaciló bajo mi mirada implacable, sacudiendo la cabeza en vana negación. Enfréntalo, Derek, eres una moralmente arruinada y destrozada de un ser humano de vermin que explotó la confianza y los recursos de todos los que te rodeaban para satisfacer tus grotescos vicios. No mereces ni una pizca de redención o dignidad. Abrió la boca una vez más, una última protesta misericordiosa sin duda esperando en sus labios, pero le había permitido a su más oxígeno del que merecía. Ya tu deuda con la sociedad finalmente ha terminado. Vencido, dije con firmeza, esto es justicia fea, justicia furiosa pero completamente justificada, que su convicción abrasadora ennegrezca tu nombre hasta convertirlo en una infamia irreversible. Con eso giré sobre mis talones y me alejé, dejando a Derek hundirse en las ruinas humeantes de la que tuvo tan despiadadamente deshonrado a través del engaño y la indulgencia. El ajuste de cuentas del karma se completó después de mi explosiva revelación. En la gala Techub, la vida de Derek detonó de manera espectacular. Ninguna esfera quedó ilesa mientras el imponente infierno de sus pecados arrasaba en cuestión de días. Los inversionistas restantes de Saifer lanzaron una demanda abrasadora citando extorsión, cargos de fraude y malversación de fondos que podrían llevar a Derek a la bancarrota durante décadas. Los patrocinadores corporativos comenzaron a caer como fichas de dominó. Las cartas de despido se inundaron a medida que circulaban noticias de su conducta depravada con Cassidy. Cualquier empresa honrada no podía arriesgarse a manchar asociación. Varios medios de comunicación salivaban por el escándalo lascivo desenterrado aún más. Detalles incriminatorios, testimonios de familiares y ex empleados pintaron un retrato inquietante del narcisismo clínico de Enaar y de infidelidades en serie que pusieron en duda toda la carrera profesional de Derek. Por mi parte, opté por no participar en el circo mediático, dejando que la indiscutible desmantelara su legado de engaño. Pasé las tardes con Vince y Sofía, compartieron botellas de Cabernet atrevido y celebraron solemnemente la justicia. Todavía no puedo creer que hayamos logrado eso en la gala. Vince sonrió una noche haciendo chocar su copa de vino contra la mía. ¿Viste la cara de Derek cuando el vídeo comenzó a rodar? Tren de carga le había dado un puñetazo en el estómago y esa arpía llorona de Cassidy. Sofía intervino con una burla burlona que se merecía su derecho por traicionar a todo su género para acogerse a esas riquezas mal habidas. Compartimos una risa catártica a sus expensas después del la vorágine de engaño y dolor. Verá. Catalizadores de la traición. Sufrir lo que merecían fue perversamente edificante. Había enfrentado las duras realidades del mal. Emergió vindicado. Sin embargo, las dulces y persistentes reverberaciones de la victoria se cuajaron una fatídica noche. Unas semanas después, un nombre familiar apareció en la pantalla de mi teléfono. Derek. Me congelé el pecho, apretándome con incredulidad. El miedo, una de mí pensó que se escabulliría permanentemente al exilio después de la humillación, pero, por supuesto, la negación maligna parecía correr por sus venas. Dejé que la llamada fuera al correo mientras sus divagaciones desesperadas crepitaban en el altavoz. Algo sobre no poder acceder a cuentas o fondos, necesitando una última conversación para explicar su versión. Sacudíla con gravedad la audacia de sus súplicas, avivando la ira en mis venas. Que patéticamente típico de su parte rogar por sobras después de tal destrucción de la tierra quemada. Cuando otro insistente llegó la llamada, respondí con furia ardiendo. ¿Qué podrías querer después de todo lo que me has hecho pasar? Tu asombrosa codicia y depravación fueron suficientes. Incinerar toda tu vida en cenizas. Estoy
Estoy completamente arruinado. La voz de Derek tembló. Una vez arrogantemente jactancioso tenor las demandas, las investigaciones, yo no puedo escapar de nada de eso, y cuya bancarrota moral causó esa herida fatal, contrarresté ácidamente revolviendo en desmantelar los restos de su frágil ego. Pensaste que no habría consecuencias nefastas por... De tal manera, una manera horrible y prolongada de saquear a todos los que te rodean para satisfacer tus apetitos desviados. No tengo un centavo. Amelia Derek continuó con una súplica hueca arrastrándose en su voz. No tengo a dónde acudir, solo dame la oportunidad de explicarte, por favor, guarda tus excusas llorosas. Un hombre que poseía siquiera ápice de alma no pisotearía implacablemente la santidad del matrimonio y aquellos a quienes decía apreciar. Hubo una pausa llena de embarazo mientras Derek registraba la inutilidad de la redención. Has hecho tu miserable cama, pronuncié con convicción, ahora yace en ella y reflexionar sobre las consecuencias de tu avaricia corrosiva y tu ego hasta el día de muerte. Con eso terminé la llamada, cortando cualquier ascua persistente de remordimiento por la caída autoinmolada de mi esposo. Ahora era una cáscara cenicienta en mi mente, efectivamente estirpada de la existencia. Se acabó. La justicia se había hecho en todo su esplendor abrasador en el sereno. 2 años después de mi campaña de desafío a la tierra contra Derek, encontré un consuelo inesperado en el renacimiento. Atrás quedaron los grilletes de la traición y el tumulto emocional, abandonados junto con nuestros falsos votos matrimoniales en el instante en que su rastro del engaño desenredado. En su lugar ahora brilla un resplandor interior renovado, forjado a partir de los lazos de amistad que me guiaron de mi sufrimiento más sombrío. Cuando el humo finalmente se disipó y el furioso infierno de fechorías de Derek ardió hasta convertirse en cenizas, me volví hacia adentro con el consejo de Vince y Safi, al que me dediqué. Terapia intensiva, curando las profundas cicatrices infligidas por la total falta de moralidad o remordimiento de mi depravado esposo, por tiempo desviando pensamientos amargos sobre la devastación que causó. Resultó agonizante cuando olas de ira y trauma se agitaron. Me medicé buscando la quietud a través del ejercicio de meditación, sumergiéndome en las relajantes extensiones de la naturaleza. Lenta pero cegueramente redescubrí el fuego de mi propio espíritu indomable que destrozó la red de mentiras de Derek. Se desvanecieron en meses y luego años. Saboreé cada incremento. Despertar de mi confianza, pasión y propósito. Liberado de sus escabrosas hazañas y traición, mi incondicional carrera como ingeniero de software permaneció una base a pesar de todo. Me destaqué en proyectos ambiciosos, fui mentor de brillantes ingenieros junior y protegí ferozmente el talento de mi equipo de tóxicas de líderes deshonestos. A su vez, Teres me colma de nuevas oportunidades, plantea roles de liderazgo que finalmente culminan en un puesto de director que gestiona iniciativas de criptografía de vanguardia. Redoblé mi también busqué estimulación creativa. Disfruté de aventuras con Vince y Sofía, vacaciones exóticas, espectáculos teatrales y otros placeres que despertaron una lujuria renovada por experimentar. Riqueza de la vida. En uno de esos viajes caminando por las exuberantes selvas tropicales de Costa Rica, me encontré maravillándome de nuestra capacidad de recuperación. Amistad. Cuando las brasas de la duda se arrastraron en mi psique en esos primeros meses turbulentos después de Eric, su creencia en mi destino más brillante nunca flaqueó. Sabes, fue tu brújula inquebrantable la que finalmente nos salvó a todos de ser presa de esa serpiente. Vince reflexionó con nostalgia mientras atravesábamos los senderos de la jungla verde. Si no hubieras estado dispuesto a ir a la tierra quemada, quién sabe cuánto más daño podría haber infligido. Contemplé esas palabras abrazando su profunda resonancia al exponer la brillante criminalidad de... No solo había reclamado venganza. Había redirigido mi vida. Camino para alejarme de esa espiral corrosiva de engaño. Ese capítulo de sufrimiento y angustia se había transmutado en eventos catalizadores que me convirtieron en una mujer más fuerte y segura de mí misma. Ya no aceptaría dócilmente la explotación o la crueldad a manos de colegas o amantes. El desafío como reflejo protector, un escudo endurecido por los fuegos purificadores que había mirado hacia abajo y conquistado. Ahora cada nuevo amanecer que ofrece desafíos y aventuras novedosos me entusiasma con nuevas posibilidades. ¿Qué alturas puedo escalar si lo atenúan las lecciones de las traiciones, la dura tutela? ¿Qué vínculos podrían cultivo sin dudas que fortalecen tenacidad y elevan a otros de la desesperación?
Estas son las maravillas sin respuesta que me llaman hacia los Bright Horizons que brillan ante un panorama libre del espectro tóxico de los sueños descarrilados y la confianza despojada que una vez lamenté bajo Derek ahora solo tenues embers. De mi vida anterior todavía arde sin poseer la vitalidad. Limitación.